la conquista de América y su impacto. Cuando en el año 1492 llega Colón a estas nuevas tierras, él llega confundido pensando que llega a la India, pero en realidad no. Tiempo después se dan cuenta de que arriban a un nuevo continente. Cuando se arriba a este nuevo continente se produce lo que es el choque entre dos culturas. En realidad España adoptó una posición frente a estas nuevas tierras descubiertas. Estas nuevas tierras descubiertas le van a permitir a España convertirse en uno de los reinos más potentes y más poderosos de Europa, porque puede transferir varios productos, puede trasladar productos que no se conocían allá en España desde estas nuevas tierras. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de papa, todo lo que tiene que ver con la producción de pimientos, que eran productos desconocidos para España. También no podemos olvidarnos de todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de los minerales preciosos. Este hecho va a ser uno de los hechos puntuales que van a permitir que España aumente su potencial comercial. Ahora bien, nosotros en el bloque anterior habíamos analizado cómo era la estructura social de cada uno de los pueblos originarios que vivían en estas tierras. Ellos tenían toda una conformación social, política y económica. Cuando llegan los conquistadores, esa organización, ese orden que ellos tenían establecido, se va a desarmar. ¿Por qué? Porque los colonizadores llegan en primera instancia para establecer lazos comerciales, pero después surge la pregunta sobre cómo van a ser tratados estos aborígenes. En relación a esto hay distintas posiciones. Por un lado, se decía que los aborígenes tenían que recibir buen trato, pero siempre iban a ser inferiores a los colonizadores. Y por el otro lado, se pretendía evangelizarlos en la fe católica. Entonces se tomó esta postura de evangelizarlos. Al evangelizarlos quedaron olvidadas cada una de sus prácticas, cada una de su organización, porque en ese choque cultural ellos perdieron gran parte de su esencia. Hay dos posturas que hablan de esta conquista de América. Una tiene que ver con lo que es la peste rosa y la otra tiene que ver con lo que es la peste negra. La peste rosa hace referencia a que los pueblos aborígenes se enriquecieron con esta europeización. Y la peste negra en realidad habla sobre cómo muchos, por todos estos tratos que ellos recibían, se perdieron gran parte de su desarrollo cultural. Ahora bien, el impacto de la conquista puede ser observado de esta manera. España se convirtió en uno de los grandes centros comerciales de aquella época. Y por otro lado, el impacto que recibieron las personas, ¿sí?, que vivían acá, es decir, todos los aborígenes que pertenecían a esos pueblos originarios, perdieron esencia. Pero además, toda su estructura se modificó, porque por un lado se redujeron la cantidad de miembros que tenía cada civilización. Los colonizadores cuando llegaban con todas sus enfermedades. Como los aborígenes que vivían acá no podían desarrollar sus anticuerpos, esto era uno de los motivos por los que fallecían. En otro sentido, aquellas personas que se oponían a este sistema también eran maltratados. Y casualmente con esto vamos a llegar a establecer el concepto de sistemas de trabajo a los cuales ellos eran obligados. Cuando llegaron los colonizadores se estableció esto, poder evangelizarlos. Los colonizadores siempre pretendieron dominar este territorio. Para dominarlos desarrollaron distintos sistemas de trabajo. Esos sistemas de trabajo eran tres: la mita, la encomienda y el llana con ajo. En el primer sentido, la mita era uno de los sistemas de trabajo más fuertes, porque tenían que trabajar muchas horas los aborígenes en las minas específicamente. Por el otro sentido, el llana con ajo, los aborígenes eran tratados como servidores domésticos. Y en tercera instancia, la encomienda, ellos estaban a cargo de un encomendero
pero en realidad el hecho de trasladarlos de un lugar a otro era una estrategia, porque en realidad al trasladarlos ellos perdían todos sus hábitos y recibían las nuevas prácticas de los colonizadores. En este caso eran instruidos en la fe católica. Entonces, este impacto de la conquista tiene, como se los dije recién, dos enfoques. Por un lado, España crece a nivel mundial y por el otro lado, estas grandes civilizaciones pierden su esencia. Sumado a esto, después nos preguntamos por qué muchas veces estas tres civilizaciones perdieron tan rápidas sus estructuras, por qué se dejaron avasallar tan pronto, porque ellos respondían a toda una estructura, ellos tenían una organización política. Entonces los colonizadores tomaron específicamente a cada uno de los jefes de estas civilizaciones y de esa manera, al tomar el jefe, pudieron absorber al resto de los miembros de las tribus.